Doy por hecho que la ley 24.449, con sus modificaciones, ya la conocemos y ya estamos estudiándola, ¿no? Así que vamos a continuar un poquito más con lo que es terrestre y nos vamos a ir a la ley 27.514. La ley 27.514 se refiere, ¿sí?, a las políticas de seguridad de transporte. Esto significa garantizar de alguna forma la protección de esa movilidad, ¿sí?, en el territorio nacional. ¿Y qué crean? Crean la Junta de Seguridad del Transporte, que hemos visto, ya la hemos visto, pero nunca está de más mencionarla. Recuerden que la Junta de Seguridad del Transporte no es un órgano que le competa, digamos, desarrollar un juicio de valor al respecto. Lo que va a hacer la Junta de Seguridad del Transporte es la investigación, en principio, y luego la determinación de los hechos, ¿sí?, que han contribuido como factores para que el suceso haya sucedido, ¿sí?, tanto en incidentes como en accidentes, y desde ya garantiza la imparcialidad. Tiene que haber una transparencia, pero por sobre todas las cosas, la rigurosidad científica. No es a los efectos, vuelvo a reiterar, porque muchos confunden esto, de dar un juicio de valor al respecto. Lo que va a decir es que tal hecho se produjo por tal circunstancia y cuáles son las medidas a tomar en futuro para prevenir este tipo de accidentes. ¿Fui claro? Más o menos. No, perfecto, profe. Bueno, entonces recuerden, la 27.514 también estudienla. ¿Por qué? Porque esta ley nos pone, de alguna forma, por ahí algunos no estén de acuerdo y está bien que así sea, así se crece, cuando uno no está de acuerdo con el otro es cuando crece el conocimiento, más allá de la investigación académica, etcétera, etcétera. Pero no se olviden que la Junta de Seguridad del Transporte se refiere al transporte ferroviario, al transporte carretero, al transporte marítimo y al transporte aeronáutico. ¿Sí? Yo el otro día les dije, creo haberles dicho, si no me corrigen, que a partir de la creación de la 27.514 quedó fuera de sí lo que establece el artículo 185, por ejemplo, del Código Aeronáutico con respecto a la Junta de Accidentes de Aviación. Hoy esa Junta, hoy no, hace ya más de 2 años que la Junta desapareció y pasó a ser parte, ¿sí?, de la Junta de Seguridad del Transporte. Tengan en cuenta esto porque esta actualización es necesaria para cuando tengan que, de alguna forma, litigar en el ámbito del transporte. Y esta junta les puede resultar muy útil porque toda la normativa que surge de la misma, todas las, digamos, todo aquello que tenga que ver con la prevención, etcétera, etcétera, les va a resultar muy útil para el momento en que tenga que hacer la defensa diaria. Algo también que tiene que ver con el transporte carretero y que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta es el registro único del transporte automotor, el RUTA. Tengan en cuenta eso porque posiblemente si tienen un daño sin perjuicio, la documentación que debe tener un transporte de carga, recuerde que depende de la CNRT, Ministerio de Transporte, es este requisito ineludible que deben llevar en la documentación a bordo del vehículo. ¿Sí? Es el RUTA. Le digo, porque el otro día me preguntan, che, ¿qué es RUTA? Porque el otro día leí en un cartel que
hacían todas tenían las planillas, cómo se hacía un ruta, pues se hace mucho turnos por internet, qué sé yo, y hay locales que ponen ruta y no saben si es el segundo ruta, que ellos hay muchos décadas, o qué tiene que ver. Por eso se lo traigo a colación, ¿eh? Lo vuelvo a reiterar por si no les quedó. El ruta es el registro único de transporte automotor. Lo buscan, lo tienen, lo encuentran. Otro de los temas que hay que tener en cuenta para estar actualizados es el tema de los bitrenes. No sé si hablamos de bitrenes. El bitren es un vehículo automotor carretero, es un camión que, para hacerlo coloquial, lleva 2 semirremolques, ¿sí? Por lo tanto, sobrepasa la medida, ojo, esto está en la ley de tránsito, ¿no? En las modificaciones. Tiene un largo de 30 metros con 25, tienen triple ejes de ruedas duales, tienen doble eje de ruedas duales, y obviamente la trompa del camión, las ruedas simples. Pueden cargar 75 toneladas. Ustedes van a decir, pero usted hace un rato me habló del mantenimiento de las rutas, de las autopistas y del sobrepeso. Bueno, casualmente, cuando se estudió este sistema está estudiado para zonas donde no haya ferrocarriles en principio, ¿sí? O donde no estén funcionando, porque por ahí hay ferrocarril, pero no funciona. Al tener tanta cantidad de ruedas, es más, en la jerga de los camioneros llaman la quinta rueda, camión de la quinta rueda, que es el eje que permite la articulación. Al tener tanta cantidad de ruedas, el peso del camión se distribuye por neumático, ¿sí? Por lo tanto, es mucho menos, ¿cómo les podría decir?, dañino con respecto a la cinta asfáltica. Y lleva muchísima más carga, 75 toneladas contra 32 o 28.000 kilos que suelen transportar un camión común, ¿sí? Y que por ahí tiene máximo 18 metros de largo. Para hacer esto se hicieron todas las pruebas, sobre todo de sobrepaso. Ustedes calculen que es un tractor con 2 semirremolques biarticulados, lo cual, al tener 30 metros 25, dicen, bueno, che, si no puedo pasar un camión común, ¿cómo hago para pasar un camión de estos? Bueno, en realidad, si el camión respeta la velocidad y uno respeta la velocidad, lo puede trasvasar en menos de 8 segundos. Ojo, 8 segundos en una ruta es muchísimo tiempo, si sobre todo viene alguien de frente. Así que hay que tener muchísimo cuidado. De todas maneras, para vuestra tranquilidad, estos camiones tienen una circulación restringida. Van a encontrar que la primera ruta a la cual se habilitó es la ruta 9, entre Darac y de Saguadero, es decir, en la provincia de San Luis, en el límite con Córdoba, cuando se ingresa, y en el límite con Mendoza, cuando se egresa de dicha provincia. Es una autopista que incluso está iluminada de punta a punta. Bueno, ahí fue por primera vez donde se permitieron este tipo de vehículos. Luego fue la ruta 14. ¿Perdón? Adriana pregunta si se necesita un permiso especial de manejo para este tipo de vehículos. Sí, ahora voy a eso. Pero les quería decir las rutas porque si viajan, tengan en cuenta que se pueden encontrar con un bicho de estos. Generalmente son autopistas, por lo tanto son multicarril, no van a tener problemas de sobrepaso, pero hay que tener en cuenta que el frenado y todo eso tiene más metros, a pesar de que es mucho más seguro que el camión común, porque están obligados a llevar los sistemas electrónicos antivuelco, los sistemas electrónicos de autofrenado, en fin, es decir, son camiones, perdón que utilice la palabra camión, coloquialmente, pero son camiones que, digamos, están en otra generación de vehículos.
Ahí, como bien preguntó la alumna, para poder conducir estos camiones tenemos que tener 5 años de experiencia y no menos de 25 años de edad. Se tiene que hacer primero un curso, porque la articulación es diferente. No sé si han manejado camiones, yo tuve oportunidad. Tenía un primo que tenía corralón y me dejaba manejarlos, como me gustan mucho los fierros, me dejaba manejar los acoplados, los semis, y hay que tener ciertos cuidados, más que en cualquier vehículo común, por el peso, por el frenado, etcétera, etcétera. Y bueno, una vez que aprobó el curso, recién ahí pueden dar examen, y si el examen lo rinde bien, obviamente le dan la licencia para conducir este tipo de vehículos. Es para ese solo tipo de vehículos. Así que ahí contesto un poco la pregunta de la alumna, en el cual tienen no solamente que estos vehículos no pueden circular por cualquier arteria. Ahí hay un tema con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque en provincia se puede transitar con camiones y cierto tipo de camiones, por ejemplo, si llevan mercancías peligrosas, solamente de día. En Capital Federal se puede ingresar de noche, entonces tienen que coordinar el ingreso a la capital y el egreso de provincia, lo cual no es tarea fácil, aunque a ustedes parezca mentira. Así que depende del tipo de carga también, ¿no? Y aparte en Capital Federal no se puede ir por cualquier lado, tienen vías especiales. Por ejemplo, una de ellas es el Paseo del Bajo. El 70% de los camiones que cruzan por el Paseo del Bajo, que es como un túnel bajo nivel, que va desde prácticamente la avenida Independencia, ¿es? No, la otra. Lo que pasa cerca de Garay, ¿no? Avenida Garay. De Garay hasta su egreso, que es por atrás del Contrace, ¿sí? Es en la zona casi llegando a Aeroparque. Ahí retoman la autopista. A la altura de Retiro sale de... Sí, sale y sube. Sube a un... Sí, sale y sube después, va por arriba. Va por arriba, esquiva y después se engancha con la autopista que nos conecta con General Paz. Y General Paz la conecta con Panamericana. Entonces, ¿por qué dije el porcentaje? Porque la mayoría de los camiones que utilizan el Paseo del Bajo no van al puerto. Se hizo para el puerto, pero no van al puerto. Es decir, cortan camino desde la autopista Buenos Aires-La Plata o desde la autopista del oeste, ¿sí? La 25 de Mayo o la Perito Moreno, conectan con el Paseo del Bajo, vuelven a salir y eso los lleva directamente a la Panamericana o los trae de la Panamericana para el sur o para el oeste, depende de la necesidad o el contrato que hayan entre las partes, cargador, transportista, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver en contratos eso. También el Paseo de Bajo lo pueden utilizar vehículos de transporte de pasajeros de larga distancia. Van a ver que antes iban por ahí por Huergo, Madero, no los van a ver más. Desde hace ya 2 años, 3 años prácticamente. Les comento porque, bueno, el otro día me llamó un profesor que se equivocó y se entró al Paseo del Bajo. Entonces me dice, no pasa nada. Le digo, no, pasarte no te va a pasar nada. Preso no vas porque las infracciones no van preso las personas. Pero sí te va a llegar una multa y bastante salada, porque no es para vehículos particulares. Salvo en algunas fechas donde hay algún homenaje, alguna alusión, algún aniversario que permiten a los clubes de vehículos antiguos y a los vehículos particulares recorrerla para que la conozcan. Pero nada más, es una vez o 2 veces al año. Así que tengan cuidado, cuando vienen por 25 de mayo para bajar a Capital o para bajar a La Plata, no mandarse por
el bajo, porque le va a llegar una multa importante. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta con respecto al Bitren, al respecto del Ruta? ¿Sí? Doctor, buen día, una consulta. Usted Sí, dijo que 5.000 pesos. 5.000 por pesos ruta, la consulta. entonces una opinión, no es una consulta, cambio entonces el término. Ah, bueno. Usted dijo que por la ruta 9 abarca de San Luis a Mendoza, Justo Dorac, Desaguadero. Y después mencionó la ruta 14, que ahí no se me cortó un poco, no lo entendí o Sí, no sé si lo la dijo. autovía 14 también tiene un tramo donde está permitido el bitren. Hay otras rutas que están, la ruta 9 también tiene algún tramo que están permitiendo, pero están en proceso de prueba. Donde uno puede andar en bitren es en esos dos tramos que yo le digo que está regulado para que puedan transitar, ¿verdad? Es un tema este de tránsito, es un tema complejo, porque nosotros estamos acostumbrados, ya lo vamos a ver en ducto, para nosotros la electricidad es importante porque nos provee de la misma, y podemos ver la tele, podemos encender las luces de noche, etcétera, etcétera. Pero en realidad, lo más importante para el Estado es la luz que reciben las industrias. Por lo tanto, también es muy importante para el Estado aquellas industrias, lo que producen, poder sacarlas para distribuirlas dentro del país o para distribuirlas o exportarlas, mejor dicho. Entonces, esas conexiones con los puertos, etcétera, etcétera. No se olviden, nosotros tenemos que pelear una cultura que viene desde el siglo XIX, finales del siglo XIX. Tuvimos 400 años para hacer el puerto de Buenos Aires. Cuando lograron hacer el puerto de Buenos Aires, a través de una cuestión que tiene que ver con la corruptela, imagínense que el que ganó la licitación para hacerlo era un comerciante que alguna vez fue diputado y se dice historiador, yo nunca leí un libro de historia, que es don Eduardo Madero, que es de una familia muy importante de Buenos Aires, y le ganó al primer ingeniero argentino, Huergo, que él, después de 400 años para hacer el puerto, ¿y sabe cuánto nos duró el puerto que hizo? No llegó a 10 años, porque es un sistema antiguo que es con dique 1, dique 2, dique 3, dique 4. Se olvidaron que los buques ya andaban a vapor y que cada vez las mangas de los buques, la eslora de los buques, es decir, el ancho y el largo y el calado, el puntal, eran mucho más grandes. Por lo tanto, en 10 años ese puerto no sirvió más y tuvieron que ir corriendo a golpearle la puerta de la quinta de don Huergo, que vivía ahí en Antártida, Argentina, y Frías, Lavallol, para decir, che, haga un puerto, y bueno, de ahí viene la palabra Puerto Nuevo. Hizo un puerto con sistema de peine, se denomina. Estamos hablando de la década del 10, del siglo XX, y si ustedes van al Puerto Nuevo, sigue funcionando a full. Es decir, no estaba equivocado Madero, estaba equivocado don Eduardo, que evidentemente quiso pasar a la historia y bueno, pasó a la historia porque la avenida, e incluso ustedes saben que los nombres de las calles en Buenos Aires tienen que ver con peleas políticas, ¿no? No es casual que Moreno baje el río, Sarmiento baje el río, Mitre baje el río, no es casual que Madero se encuentre con Huergo. Eso es parte de la historia y es interesante conocerla porque nos hace ver por qué somos como somos, ¿no? No es una casualidad. Bueno, ahora le voy a pasar la palabra, vamos a saltear la parte de navegación por agua, la vamos a ver el jueves que viene, pero me interesa sobremanera conocer el espacio aéreo. Y qué mejor que el doctor Maldonado para que nos dé una clase al respecto, a la cual yo voy a escuchar, porque siempre que lo escucho aprendo algo nuevo. Aprendí que no se mide en litros, por ejemplo, la cantidad de combustible que van a la aeronave, sino que se calcula en toneladas. Y bueno, ahora uso toneladas, obviamente, porque uno aprende. Así que bueno, doctor, le cedemos la palabra y lo escuchamos con toda la atención posible. Ahí está. Bueno, muchas gracias, doctor Croce. Bueno, para que se ubiquen, estamos en la unidad 2. Recién veníamos hablando de ambiente con respecto al transporte ferroviario y después al transporte terrestre, automotor. Ahora vamos a hablar de lo que es el ambiente del derecho aeronáutico, lo que es el espacio aéreo.
El espacio aéreo es el ambiente propio donde se desarrolla la actividad aeronáutica y se complementa y completa con la infraestructura aeronáutica en la superficie. ¿Cuál es la importancia de delimitar este espacio? Es el resguardo de la seguridad jurídica. O sea, saber en dónde se desarrolla la actividad aeronáutica nos va a dar seguridad jurídica. Y sobre todo es importante delimitarlo para no confundirlo con lo que es el derecho espacial. ¿Okay? Ambos, si miramos hacia arriba, vamos a tener tanto el espacio aéreo como más allá lo que es el espacio exterior. Entonces, lo que es necesario es delimitar esta cuestión. Este sector es donde se cumplen las actividades aeronáuticas y se aplica la regulación pertinente, en nuestro caso, el Código Aeronáutico, que establece en su artículo primero que la aeronáutica civil en el territorio de la República Argentina, sus aguas jurisdiccionales y el espacio aéreo que las cubre, es donde se va a aplicar dicho código. Por su parte, tenemos que ver que los convenios internacionales generales y la legislación comparada consagran la soberanía de los estados subyacentes sobre el espacio aéreo, como ser lo que determina el Convenio de París o el de Chicago de 1944. Esto para ponerlo en comparación con el derecho espacial o la materia espacial, que regla la regla imperante es la libertad, dispuesta por el artículo 1 del Tratado de 1967. A ver si fui un poco confuso. Es necesario separar entre espacio aéreo y espacio exterior porque las reglas que lo rigen son diferentes. Los estados han llegado a una convención en donde la soberanía es la que rige el espacio aéreo, pero también han llegado a una convención donde la libertad es la que rige el espacio exterior. ¿Sí? Entonces, en base a esta diferenciación, es que necesitamos delimitar exactamente para ver qué derecho aplicamos en uno u otro. Lo primero que tenemos que diferenciar es el espacio aéreo del aire. Desde el punto de vista físico, podemos determinar que el primero, el espacio aéreo, es el continente, ¿sí? El que contiene, como si habláramos de un tupper, ¿sí? ¿Qué es lo que está adentro? Se va a encontrar el aire. Mientras el aire es etéreo, no tiene límites ni medidas, tiene fluidez y no puede ser apropiable, el espacio aéreo está delimitado en su parte inferior por el suelo, ¿sí? O ya sea la superficie terrestre o la tierra firme y el mar. Ese es el espacio inferior y es fácilmente determinable. Horizontalmente, para determinar el espacio aéreo de cada estado, es donde rige su soberanía y vamos a ver que es sobre todo el territorio nacional que va a ocupar una parte del mar, que eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando determinemos los diferentes sectores que incluye el espacio acuático. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista físico, el espacio aéreo es un ámbito, un continente que tiene contacto con la tierra firme y el mar y rodea a nuestro planeta en toda su extensión, constituyendo el medio en el que se desenvuelve la actividad aeronáutica. El mismo presenta una característica exclusiva, que es la de lindar en alguna medida con el territorio de todos los estados y con la superficie de todos los fondos de propiedad particular o de sus accesorios. Les quiero resaltar algo. En la bibliografía, si lo buscan, van a tener, tenemos varias bibliografías recomendadas por la cátedra. Si van a Videla Escalada, es muy fácil y muy simple de seguir. Todo esto que yo preparé para darle la clase a ustedes sale de ese libro y es fácil de fácil lectura. Bueno,
vimos desde el punto de vista físico, ahora vamos a verlo desde el punto de vista del derecho. Pudimos delimitar fácilmente la parte inferior, pero con respecto al límite superior, no se han puesto todos los estados de acuerdo, sobre todo por cuestiones políticas, más allá de por cuestiones de derecho. No hay una línea determinada a la que todos hayan llegado ni por convención ni por una cuestión técnica. Entonces, surgieron diferentes tesis en cuanto a la objetivación del espacio aéreo. Esto no significa que se lo materialice, sino que calificarlo como un objeto de derecho. Entre las tesis que aparecen, la más aceptada lo enfoca como un objeto de derecho, con la particularidad de aparecer como un accesorio a la superficie de la Tierra. Y si el espacio lo consideramos como un accesorio a la superficie de la Tierra, va a seguir, ¿sí?, la suerte del terreno respectivo sobre el cual se encuentra. Entonces, el espacio sobre un dominio privado, en la parte ubicada sobre un inmueble de propiedad particular, es de dominio privado el espacio en una propiedad particular, o sea, en un inmueble de propiedad particular. Va a ser de dominio público en la parte ubicada sobre los bienes del Estado. Y va a ser res communis si se ubicara sobre bienes que tienen ese carácter, como por ejemplo el mar libre. Las diferentes situaciones jurídicas tienen su defecto y fueron refutadas por las diferentes personas que sostuvieron tesis diferentes. La calificación de dominio privado del espacio aéreo se ve reflejada en nuestro Código Civil y Comercial en el artículo 1945, el que dice que la extensión, el dominio de una cosa comprende los objetos que forman un todo con ella o son sus accesorios. El dominio de una cosa inmueble se extiende al subsuelo y al espacio aéreo. Eso es lo que dice nuestro Código Civil y Comercial. Ahora bien, siguiendo con la cuestión del espacio, tenemos límites a ese dominio privado. Y es un punto del que sigue dentro de la unidad 2, que son los límites o las limitaciones, ¿sí?, del espacio aéreo. Si ustedes vieron, los aeródromos, ¿sí?, tienen las pistas de despegue y aterrizaje que tienen que estar libres de obstáculos para que las aeronaves puedan desarrollarse en la aproximación y el despegue. Por eso es menester determinar un plano vertical donde termina el espacio aéreo y donde discúlpenme que me confundí acá en la cuestión de que lo estaba explicando. Siendo que los espacios tienen limitaciones, ¿sí?, para que puedan desarrollarse las aeronaves, la autoridad aeronáutica los limita en base a reglamentaciones, ¿sí?, para dejar espacios libres para aproximación de circulación aérea y llegada a los aeropuertos. A ver, doctor, me parece que... Sí, no, se interpreta perfecto. Por ahí habría que darle, antes de entrar en aeródromos, precisamente que es parte, el tema de, por ejemplo, von Karman. Perdón, sí, es lo que me salté. Y explicarle un poquito desde el punto de vista técnico, tú como comandante, que has nombrado, inclusive estamos hablando hace un rato de 10.000, 11.000 metros de altura. En general, en el argot está regulado y se utilizan los pies, ¿no? Pies y nudos y todas esas cuestiones para que no todos los que están comandando una aeronave se puedan interpretar, aunque sean aeronaves de bandera distinta, ¿verdad? O de culturas distintas. Sí. Pero es interesante, yo creo que lo vas a explicar fantástico, el tema de von Karman. Y después, en todo caso, si querés, doy frontera de triple volumen o
No, está bien. Yo me pasé directamente, discúlpenme, No, está hablé bien. del límite inferior, no hablé del límite superior, que es lo que les estaba por comentar. Es que está bien lo que dijiste, está bien lo que dijiste porque el aeródromo es el lugar natural de donde decolan o donde aterrizan las aeronaves. Sí, pero eso iba en infraestructura y yo me mezclé los temas. No, pero está bien en el sentido de espacio aéreo, Gonzalo. Bien. Para mí está perfecto. Bueno. Y lo que sí ampliaría un poquito el tema de von Karman, que es interesante que lo sepan, porque después lo vamos a volver a ver en espacio ultraterrestre. Correcto. ¿Mm? Yo les hablé que el límite inferior es fácil de determinar, ¿sí? Porque es el contacto con el suelo. El problema era lo que no habían llegado al consenso entre los estados, sobre todo por temas políticos, cuál es el límite superior. Bueno, de las diferentes tesis, el límite, la fijación del límite superior, más o menos han determinado los diferentes estados que se definiera en una altura aproximadamente entre los 80 kilómetros y los 100 kilómetros. En esa distancia, con referencia al nivel del mar, coinciden, ¿sí? Por ejemplo, lo que se determinó la línea de von Karman, como bien decía el doctor Croce, que es el límite entre el espacio aéreo y el espacio exterior, porque a esa altura, estimada entre los 80 y 100 kilómetros, se obtiene calculando la altura a la que la densidad de la atmósfera se vuelve tan baja que la velocidad de una aeronave para conseguir sustentación a través de sus alas, ¿sí? Se equipara a lo que es la velocidad orbital para sostener, digamos, un objeto circulando alrededor de la Tierra, ¿sí? Otras personas sostuvieron la tesis de que la atmósfera es donde el espacio exterior comienza, donde la atmósfera desaparece. El problema es que la atmósfera no desaparece linealmente en una distancia, sino que va desapareciendo muy de a poco, y se ha determinado que hasta 965 kilómetros de distancia de la superficie de la Tierra existe atmósfera. Muy, muy, muy débil, pero existe atmósfera. Y hoy una pregunta, doctor, sí, para desasnarme. Nosotros, ustedes saben que tratamos el código aeronáutico. El código aeronáutico deja afuera a las aeronaves militares que tienen un tratamiento diferente, una reglamentación diferente, una normativa diferente, ¿verdad? Ahora bien, lo que tratamos nosotros es el transporte aerocomercial, tanto de personas como de mercancías. A mí me gustaría saber, a mí particularmente, y por ahí le sirve también a los alumnos, doctor, el tema, usted habló del principio de sustentación, pero también ese principio de sustentación necesita de motores. Esos motores consumen, usted habló del continente y el contenido, necesitan aire. En el aire uno de los... A medida que nos acercamos a la superficie terrestre hay mayor cantidad de oxígeno, a medida que vamos subiendo hay menor cantidad de oxígeno, por lo tanto la explosión del motor no funcionaría. ¿Cómo es eso en realidad? ¿Usted me podría explicar? ¿Y cuál es la altura máxima que usamos desde el punto de vista civil? Y si quiere después para de alguna forma ubicarnos en ese espacio o dar alguna referencia de alguna aeronave militar que vuele al doble casi o un poquito más que una aeronave civil, ¿verdad? Sí, bueno, generalmente la aviación comercial se desarrolla, según los modelos de los aviones, entre 25.000 pies y 45.000 pies. Hoy en día hay jets privados que vuelan a 45.000 pies. En aviación se utilizan pies que son 33 centímetros, ¿sí? Cada pie. Por eso los aviones normalmente vuelan entre 10.000 y 12.000 metros, los aviones comerciales. Hay aviones militares, obviamente, que superan esas alturas, pero el consumo el combustible ya es diferente el que utilizan por la falta de oxígeno, y los motores son muy diferentes también. Con respecto a esto,
lo que es importante decir es que cuanto más alto el avión vuela, menor consumo de combustible hasta a un cierto punto. Eso lo que genera es un mayor rédito para el transporte de pasajeros a bajas alturas. Los consumos son mucho más altos y por eso se utilizan en tramos cortos y bajas alturas aviones turbohélices y obviamente también por la cuestión del rendimiento de las hélices, y en alturas superiores y distancias más largas se utilizan aviones a reacción. Permiso, Ángel, para finalizar, digamos, el tema del límite superior, porque si no los voy a estar confundiendo con otras informaciones, hay dos tesis que son más utilizadas para el límite superior del espacio aéreo. Una es la línea de von Karman, que está entre 80 y 100 kilómetros, ¿sí? Y está determinada por esta cuestión de la pérdida ya, la última sustentación que puede tener un avión, y una aeronave, y la velocidad orbital para mantenerse en órbita. Y la otra es el perigeo más bajo de un objeto en órbita alrededor de la Tierra, que también está alrededor de los 80, 85 kilómetros de distancia. Yo estuve verificando porque, en base a la bibliografía, que es del año 1969, hoy en día las aeronaves y los aparatos espaciales han evolucionado muchísimo, y las órbitas a las cuales se ponían los artefactos espaciales han bajado mucho también por el tamaño y los materiales que se utilizan para los mismos. Así que sobre todo son esas cuestiones las que limitan el límite entre, siendo redundante, el límite entre el espacio aéreo y el espacio exterior. Perdón, Oscar. Perdón, me olvido de desmutear el micrófono. Justo Sí. me estaba escribiendo perdóneme, ¿no? Lo sigo, pero justo me estaba hablando la doctora, la secretaria académica, por un tema de... ¿Ustedes tuvieron algún problema para ingresar a la materia? Es decir, ustedes entran al sistema de campus y ahí, depende del aula, pican o cliquean y listo, no hay problema. Bueno, bien. Yo para explicarlo después. Es muy interesante lo que dijo el doctor, porque se confunde un poco esto de como no hay una norma, ¿sí? Como podemos tener en el mar, Montego Bay 1982, digamos, los distintos estados por políticas diferentes, en la creación en Chicago de 1944, una de las cuestiones que se discutió, y esto como para armonizar lo que expuso excelentemente mi compañero, es el espacio aéreo y la explotación del mismo. Entonces se hablaba de cielos abiertos por parte de Estados Unidos, y el resto de los países, y quien iba a la cabeza de los mismos era el Reino Unido de la Gran Bretaña, no podían permitir el tema de la apertura de este sistema. ¿Por qué? Porque el único que estaba en condiciones de construir aeronaves y de explotar esas aeronaves alrededor del mundo era, en este caso, Estados Unidos de Norteamérica, que salvo Hawái no había sufrido el embate de una guerra mundial como lo fue la Segunda Guerra Mundial o Segunda Gran Guerra. El tema de cielos abiertos, nosotros no lo tenemos. Seguimos peleando, hay varios juristas que quieren cielos abiertos y otros juristas que no queremos cielos abiertos. ¿Por qué? No es que no creamos en la libre competencia, por supuesto que creemos en la libre competencia y creemos que eso es beneficioso. El problema de la libre competencia, cuando no está regulada, es que el que tiene el nicho de la construcción o que tiene mayor cantidad de aeronaves, etcétera, etcétera, digamos, no compite en forma limpia. Perdón que lo diga así, ¿no? Entonces, es imposible competir con esa gente. Es como si yo me pusiese a competir
a ver, en la construcción de automóviles eléctricos. Y me va a llevar un tiempo, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque hay países como en Europa o en Estados Unidos, o en la República Popular China, que ya están manejando eso hace 30, 40 y 50 años. No están, recién ahora los comienzan a explotar, pero las investigaciones radican ya en 3, 4, 5 décadas, ¿no? Es imposible competir si yo no tengo las mismas oportunidades. Es decir, ustedes alumnos, si no tienen la oportunidad de una clase, no tienen la oportunidad de los libros, no tienen la oportunidad que en esa clase se les explique, difícilmente puedan competir unos y otros para sacar la mejor nota, ¿sí? Para que haya una competencia tiene que haber reglas generales y que sean manifiestamente iguales para todos. Después vemos si ganamos porque tenemos mayor talento, porque somos mejores inventores o lo que fuere. La cuestión es que por eso para nosotros Chicago fue muy importante. Si no hubiesen desaparecido lo poco que tenemos en industria aeronáutica. Industria aeronáutica no significa solamente construir aeronaves, sino tener líneas de bandera, dar la infraestructura correspondiente, el servicio de radarización correspondiente, de comunicaciones correspondientes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así todo nos cuesta y no somos de los países que están en primera línea, pero tenemos algunas cositas que nos pueden llegar a distinguir. Con respecto al espacio aéreo, como bien dijo el doctor Maldonado, nos llevamos por teorías. Tenemos la teoría, como bien dijo, de von Karman, que es la que más se discute. Se discute no solamente en el ámbito aeronáutico, sino también en el COPUOS, que después lo vamos a ver, que es en el ambiente espacial ultraterrestre. ¿Cuál es el límite? Y el límite hoy por hoy ya es más complicado, porque fíjense que 2 vehículos espaciales volaron en la subatmósfera, es decir, llegaron entre los 80 y los 100 kilómetros, y yo, a ver, entiendo que no son vuelos espaciales ultraterrestres. No llegaron al espacio ultraterrestre, ¿sí? Bueno, depende si nosotros tomamos en cuenta la línea de von Karman o no la tenemos en cuenta. Si tenemos en cuenta los fenómenos de la naturaleza o no. Las aeronaves, obviamente, como bien dijo el doctor, no van a tener a cierta altura la propulsión necesaria para poder impulsarse. Eso lo pueden hacer algunas aeronaves militares. No sé, se me viene ahora a la cabeza el U-2, como la banda de rock. Aquel que ustedes por ahí recuerdan en 1962, el Octubre Rojo, cuando se descubren misiles en Cuba. Cuba está muy cerquita de Estados Unidos y eso le resultaba un riesgo a la seguridad nacional norteamericana. Le tocó en suerte manejar políticamente eso al joven católico John Fisher Kennedy, y del lado oriental a Nikita Khrushchev. No sé si recuerdan esa parte de la historia, que fue importante. ¿Por qué? Porque también, cuando hay ese tipo de cuestiones, inciden en la regulación del tránsito aéreo en general. Son aeronaves que llegan a los 25.000 metros de altura, algunas 28.000. Muy raro que sobrepasen, salvo experimentos, 30.000. En realidad, el tránsito aéreo a nivel internacional, si ustedes se fijan en las aplicaciones, es mayoritariamente hablando, es el que utilizan los civiles, como bien dijo Gonzalo, entre 10.000 y 12.000 metros de altura. Más allá, bueno, sí, cuando estaba el Concorde, la aeronave supersónica, volaba entre 15 y 18.000 metros, dependía de las condiciones y la ruta a la cual estaba proyectado su viaje. Bueno, con respecto a la frontera volumen, es sencillo esto. Ustedes, una frontera volumen respeta la frontera política que tenemos con otro país, ¿sí? Es decir, si ustedes van a la triple frontera de Paraguay, Brasil, Argentina, a la triple frontera, que no es tan triple, pero en algún momento lo fue, Bolivia, Argentina, Chile, vamos a ver que vamos a respetar el volumen, es decir, el largo, el ancho y el alto de esa soberanía que tiene cada uno de estos 3 países. Por lo tanto,
si con Gonzalo o con alguno de ustedes quiere viajar en una aeronave privada a cualquiera de estos países o cruzar sencillamente para llegar hasta Perú, por decir algo, vamos a tener que pedir lo que denominamos permiso de tránsito. Hoy no vamos a tener tiempo, pero ya vamos a volver con Gonzalo sobre ese tema cuando hablemos de libertad desde el aire, que es un privilegio, según palabras del doctor Grosso, respecto a las aerolíneas, aquellas empresas de transporte aéreo comercial internacional regular que presten servicios. No se olviden que nosotros siempre hablamos de servicios, porque estamos hablando del aspecto jurídico. Bueno, hoy hemos visto dos, ya me estoy quedando sin tiempo. No sé si Gonzalo quiere agregar algo más. Quería darles un ejemplo para que tengan, para que adelante. entiendan la importancia de fijar ese límite o de que la fijación de ese límite superior. Si se definiera internacionalmente que el espacio aéreo tiene un límite superior de una altura de 80 kilómetros sobre el nivel del mar y un satélite ruso orbita sobre Estados Unidos a 88 kilómetros sobre el nivel del mar, eso no generaría ningún inconveniente por el principio de la libertad del espacio exterior, del uso del espacio exterior. Ahora, si sin embargo se fija el límite a 90 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, el paso del mismo satélite sería considerado como un acto de agresión militar por vulnerar la soberanía del espacio aéreo norteamericano. No sé si se entiende este ejemplo que puse y de esta forma queda claro el tema de determinar el límite superior y ponerse de acuerdo entre los estados. Clarísimo, profe. Sí, sí. Sí, doctor. Bueno, Sí, bárbaro. profe. Perfecto el ejemplo. Muchas gracias. Profe, en el chat una chica había puesto algo sobre si son las Quiero llamar en 3 minutos porque me están haciendo una nocturnas, pregunta. y es cuando se Y refiere a comento los todo. límites ¿Puede para los ser? aeródromos, para que no se confunda. No sé si leyó en el chat la pregunta. Ella pregunta cuando usted está hablando de los límites sobre las diurnas y nocturnas y la pregunta que ella hace se refiere a la señalización que tienen los aeródromos para funcionar. ¿Me permitís, Ángel? Sí, yo cometí el error de mezclar el tema que vendría más adelante, a pesar de que tiene que ver el tema de los límites, ¿sí? Mezclé la cuestión de aeródromos y lo que entiendo es que están hablando de los requerimientos de señalización de los edificios circundantes o cercanos a los aeródromos, que es la cuestión del diurno, el pintado cuadriculado blanco y rojo, y el nocturno, la señalización con luces rojas. Pero ese tema lo vamos a tratar cuando hablemos de infraestructura, ¿sí? Sí, lo sé, profe. Lo que pasa es que yo lo traje para que no se cree confusión. Está bien. No, la pregunta exactamente entonces sería... No, eso, que aclarara eso para algunos chicos si no estaban en el tema o no entendían, se iban a quedar con que era un límite en cuanto a los límites de la superficie aérea y tiene que ver con un reglamento que tienen que tener los aeródromos. Bueno, esas son las limitaciones al dominio que se aplican cerca de los aeródromos. ¿Está bien? Sí, buenas tardes, doctor. Yo hice la pregunta porque realmente me confundí y lo que yo enmarqué fue los límites al dominio que tienen dos sistemas, el diurno y el nocturno. ¿Querés responder vos, Oscar? No, dale. A ver, esta cuestión no es un sistema diurno y nocturno, son sistemas de señalización o requerimientos que hace la autoridad aeronáutica por cuestiones de la seguridad aérea, ¿sí? Ahora lo digo así brevemente. Cuando hay un aeródromo, el aeródromo tiene un área libre que se tiene que respetar, una cuestión de seguridad aérea y de la circulación aérea. Estos son imaginariamente pendientes, como si fuera una palangana, y en el centro de la palangana estuviera el aeródromo. Las pendientes oblicuas, ¿sí?, tienen que estar libres de obstáculos. Y cualquier edificio, construcción que se realice siempre por debajo de esas líneas oblicuas imaginarias, debe estar señalizado
para evitar que si alguna aeronave se desvía de su trayectoria, tenga alguna forma, digamos, contundente de visualizar y poder esquivar ese obstáculo. De noche las luces rojas son muy llamativas y de día, por los estudios que se han hecho, el contraste blanco y rojo es fácilmente visualizable, por eso se pintan las chimeneas, por eso se pintan algunas superficies que sobresalen del resto de los edificios. Sí, inclusive las antenas de telecomunicaciones, perdón que... y es una normativa internacional, blanco, rojo, anaranjado. El rojo se denomina rojo anaranjado, es un color impuesto por la OASI, que lo podemos ver en cualquier antena o en los tanques de algunos edificios que están cercanos al aeródromo o en los tanques de alguna fábrica cercana al aeródromo, como bien dice el doctor Maldonado, en la punta de las chimeneas. Que cada vez hay menos, porque hemos cambiado tecnologías. De todas maneras, no se preocupen porque vamos a ver esto con mayor profundidad cuando estudiemos la clasificación de aeródromos. Lo que a mí me interesaba era lo que explicó el doctor Maldonado, el tema del aire, el tema de la altura de las aeronaves que se utilizan, el tema del principio de sustentación, si no, no se podría volar. Y que no tenemos una convención legal, como podemos tener en distintos tratados o convenciones. ¿Por qué? Porque no nos hemos puesto de acuerdo desde el punto de vista técnico respecto a dónde termina el espacio aéreo y dónde comienza el espacio ultraterrestre. Que no tiene que ver con nosotros, ni con el doctor Maldonado, ni con nadie, sino ¿por qué? Porque a nivel internacional, cuando se trataron estos temas, ustedes recuerden que empezamos a tratar estos temas en París de 1919, por ejemplo, la matrícula. Ha ido muy rápido, ha evolucionado muy rápido la industria aeronáutica, pero más rápido ha evolucionado la industria aeroespacial ultraterrestre. Entonces, de ahí la necesidad o la discusión que se dan en el COPUS, por ejemplo, o en la OASI, o en la ONU, que es la que centraliza todo esto, respecto a qué vamos a hacer, hasta dónde llega nuestra soberanía y dónde comienza la libertad, para decirlo en términos jurídicos. Es un tema que se sigue discutiendo hace ya más de 60, 70, 80 años. No deja de discutirse y no hemos llegado somos 196 estados aproximadamente los que estamos inscritos en la Organización de las Naciones Unidas, 192 en la OASI. No hemos tenido, esto tómalo como un promedio, porque los países aparecen, desaparecen, vio que hay que tener en cuenta ello. No hemos llegado a un punto de conciliación con respecto a... de dónde termina y dónde comienza lo otro. Sobrepasa nuestra formación de derecho continental, es decir, derecho romano, pero bueno, como bien dice el doctor Maldonado, la teoría de von Karman es la más aceptada a nivel internacional, pero, vuelvo a reiterar, a nosotros desde el punto de vista jurídico aeronáutico no nos implica una mayor importancia porque nuestras aeronaves comerciales o privadas, estábamos hablando de un rango entre 10.000 y 12.000 metros de altura, es decir, 12 kilómetros. Para llegar a los 80 o 100 kilómetros tendríamos que tener otro tipo de aeronaves, de las cuales, por lo menos a nivel comercial, no existen aún, o están en proceso de investigación. Bueno, está cambiando todo mucho, entonces es muy difícil darles un panorama al respecto. ¿Sí? Así que bueno, damos por terminada la charla de hoy, la clase de hoy. Le agradezco al doctor Maldonado su valioso aporte, a ustedes por estar presentes. No sé qué está pasando, pero me están faltando alumnos. Me gustaría saber si es que no pueden ingresar o qué es lo que está sucediendo. Bueno, que tengan un buen martes, un buen comienzo de semana. Hoy recordamos a nuestro padre de la patria, General San Martín, no se olviden. Y nos estamos viendo el jueves a la misma hora por la misma pantalla. Estamos en 19 grados 7, parece un programa de radio esto, Maldonado. Le damos hasta la temperatura, no se pueden quejar. Completísimo. Iba a hablar del cielo, 3/4 del cielo cubierto. Bueno, muchísimas gracias por todo
y nos estamos viendo el jueves, ¿sí? No se olviden de visitar, por favor, el campus virtual. Adiós. Gracias, doctores. Buenos días.